La situación que estamos viviendo hoy en día es sinónimo de una preocupación mundial, pues el impacto económico y la pérdida de vidas humanas son muy preocupantes. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de las autoridades pertinentes e intentar no salir de casa, aunque eso es un lujo que no muchas personas pueden darse. Es importante tener el máximo cuidado posible por ti y por los tuyos. Las cuarentenas sean situaciones que para algunos suene escalofriante, ya que puede recordar a aquellas películas sobre un confinamiento tortuoso, en las que tengas que pelear por víveres y recursos, pero quizás eso esté muy lejos de la realidad por el momento, aunque para muchas personas estar encerrados sin salir a cenar o distraerse en la calle es ya de por sí muy horrible. Es aquí donde entra este tema de una situación muy extraña de esta persona que pasó 26 años en un aislamiento forzado al ser uno de los primeros casos conocidos en los Estados Unidos, ser una portadora sana de una enfermedad peligrosa. Nos transportamos en el siglo XX, en la atareada Nueva York, exactamente en un sitio de mucha categoría, Oyster Bay, en la que los más ricos y con muchos recursos solían frecuentar y pasar ahí el verano, ya que muchos tenían sus mansiones y los que no podían rentarlas con todo tipo de lujos y servicios, cocineros, mucamas, jardineros y cualquier otra cosa que se te ocurra. Sin duda, para los que rentaban era un negocio muy próspero, porque el flujo de dinero era algo constante y abundante. Pero pasó algo que hizo peligrar las finanzas de los adinerados. Y es que a finales de 1907, en un lugar muy exclusivo de Long Island, surgió una noticia que a todos les causó un gran ruido. La hija menor de 7 años de una familia prestigiosa, llamada Warren, fue diagnosticada con tifoidea, y para agravar más la situación, en menos de una semana se reportaron otros 5 enfermos, todos en la misma casa. Esto era sorpresivo y preocupante, ya que se creía que esa enfermedad solo se presentaba en las zonas de poca higiene y los lugares más pobres de Nueva York. Esto sin duda hizo de preocupación al señor Warren, ya que peligraba su estatus y situación económica, un reconocido banquero, el presidente de Lincoln Bank, pues su familia no podía estar vinculada con estos casos de enfermedad. Y sobre todo, el golpe más duro fue para el dueño de la mansión, George Thompson. A pesar de que tenía otras propiedades, sabía que esta situación le podía costar muy caro, porque si se salía de control, sus inquilinos no querrían rentar sus propiedades al pensar que estaban infectadas. Su ingreso dependía exclusivamente de estas mansiones y sería muy complicado financiarlas sin clientes. Thompson necesitaba la respuesta para limpiar su nombre, pero no solamente necesitaba que se curen los afectados. Lo realmente importante era saber el origen de la enfermedad. De lo contrario, inevitablemente, el precio de sus propiedades caerían de una manera desastrosa. Empezando las investigaciones por parte de las autoridades, determinaron que era muy difícil saber el origen, tal vez por su falta de experiencia o porque la situación era la primera vez que sucedía. Thompson no podía aceptar esta respuesta porque dependía toda su situación económica, así que contrató a la pieza clave, un pionero en condiciones de higiene y epidemias, George Soper. Este prodigioso científico creyó que sería una tarea fácil de lograr. Ya tenía en mente quién era el posible culpable. Tal vez un producto, el agua contaminada o algo que simplemente se estaba pasando desapercibido. Pero, increíblemente, cuando ya estaba en las exhaustivas investigaciones, se dio cuenta que no era tan fácil. Se encontró con la misma conclusión de las autoridades. Todo estaba en orden y en buen estado.
Tomó medidas por su experiencia y es entonces que empezó a interrogar a los afectados sobre todo lo que habían comido los días anteriores y sus actividades. Era un tanto extraño, porque la familia Warren y el personal de servicio habían enfermado aún teniendo tantas cosas de diferencia en sus actividades diarias que no lo podía integrar. Se dice que en algún momento se planteó que no se trataba de tifoidea, pero los síntomas eran tan evidentes: fiebre alta, diarrea, dolores abdominales, cansancio, hinchazón en el abdomen, transpiración permanente, salpullido y erupciones. Soper se obsesionó por el caso, a pesar que era un científico y no un detective. Estaba decidido a encontrar la respuesta, hasta que obtuvo una pista importante: la mujer que vendía pescados y mariscos. Inmediatamente se fue al lugar donde proveían estos productos, quizás infectados, y la causa del brote. Pero los resultados clínicos fueron negativos. Esos productos estaban completamente limpios. Prácticamente Soper estaba en un callejón sin salida. Empezó a replantearse todo y se centró en los 10 a 15 días previos al caso, ya que se sabía que era el periodo de incubación de la tifoidea. Y como buen detective, observó un detalle que había pasado por alto: una cocinera llamada Mary Malone, que trabajaba en esa mansión. Tenía muy pocos días que estaba trabajando ahí cuando renunció, después que se reportaron los primeros casos de tifoidea. Todo parecía muy obvio. Era la cocinera, como una novela en la que envenena a toda la familia. Pero había un gran problema en la ecuación, y era el ¿por qué esta cocinera no estaba enferma? Y es que el término portador sano todavía no se conocía en los Estados Unidos. Soper sabía de eso y lo peligroso que podía ser, porque tenía que encontrar la ubicación de ella, sea como sea, ya que sería la primera vez que trataba con un portador sano. La ardua tarea de conocer su ubicación mediante su historial fue extensa, porque tuvo que hablar con agencias de trabajo y con las familias que contrataron sus servicios. La describían de esta manera: era alta, maciza, muy callada y eficiente en su trabajo. En 1900 trabajó en una casa en Mamaroneck, Nueva York, y en menos de 2 semanas los residentes se contagiaron de tifoidea. Se mudó a Manhattan, infectando a varios miembros de la familia. Empezó a trabajar con un abogado, con el que eventualmente tuvo relaciones sexuales, infectándolo a él y a 8 miembros de su familia. Y en 1906 empezó a trabajar en Oyster Bay, Long Island, donde en ese tiempo se encontraba. Mary Malone, nacida en Cookstown, en el norte de Irlanda en 1869, emigró a los Estados Unidos a sus 15 años, en 1884, viviendo con sus tíos hasta encontrar el trabajo de cocinera, teniendo la suerte de ser contratadas por familias con mucho dinero, e incluso tenían buenas referencias de ella, porque sus guisos eran excelentes. Pero el elemento clave es que en todos sus trabajos hubo gente infectada por tifoidea, y que a los pocos días ella renunciaba. Fue como prácticamente ya tenía el caso resuelto, pero faltaba encontrarla. Pasaron unos meses hasta que en Nueva York, en la casa de Park Avenue, una mujer joven de 20 años agonizaba irremediablemente por la tifoidea, y una empleada estaba igualmente enferma. Soper sabía que era el momento. Se apresuró para ver la escena. Al llegar, inspeccionó todo, pero sabía que el problema estaba en la cocina. Entró en ella, y ahí estaba una mujer, alta, robusta, de ojos claros y mirada apagada. Se encontraba frente a Mary. Le explicó cómo pudo la situación
y ella tenía que someterse a unos análisis científicos porque se sospechaba que tenía esa enfermedad. Pero Mary se negaba diciendo que era una mujer saludable y no iba a aceptar eso, pues no se le podía obligar. Eran necesarios estos estudios. Intentaron convencerla, pero no cooperaba, hasta que en una visita de una doctora llamada Josephine Baker, que pudo hablar con ella y citarla al otro día, llegó con los agentes, causando una mala reacción en Mary, que fue a escapar de las autoridades, aunque eso no sirvió de mucho ya que fue detenida 4 horas después. Los estudios correspondientes se hicieron. Efectivamente se demostró que era una portadora asintomática. Fue internada en un hospital mientras se veía qué hacer con ella, hasta que fue mandada a una isla para evitar que siga enfermando a más gente. Fue todo un escándalo público y en la prensa la apodaron Mary Tifoidea, pues su caso era una rareza en los Estados Unidos. 3 años después de aislamiento, un juez ordenó que podía salir libre, pero con la condición de no volver a trabajar de cocinera. Ella irremediablemente aceptó y se desempeñó como empleada de limpieza, pero sus ingresos eran menores a los de una cocinera. Y 5 años pasaron en que no se supo nada de ella, hasta que de nuevo, en 1915, hubo otro contagio masivo en Manhattan. 25 personas. Soper de inmediato se involucró en el tema. Registró los archivos de los cocineros, encontrándose con Mary Brown, y hace unos días había renunciado. Era ella, pues todos la describían igual. Simplemente se había cambiado el nombre. Su segundo arresto era inminente y la encontraron rápido. Su destino para muchos fue peor que la misma muerte, ya que esta vez su confinamiento sería definitivo. Fue llevada a North Brother Island. Estuvo 23 años separada del mundo y se negó hasta el día de su muerte que ella fuera la causante de esa enfermedad. Murió de un infarto a los 69 años, el 11 de noviembre de 1938. Mary Malone, o Mary Tifoidea como fue apodada, se cree que en el transcurso de su carrera de cocinera infectó a 530 personas, las cuales 3 murieron, y sin duda dejó todo un historial de horror, de una manera involuntaria. Otra historia muy increíble y a la vez muy perturbadora, pues sin saber nada, estaba siendo propagadora de la muerte y sufrimiento. Dime, ¿qué te pareció el caso de Mary Malone o Mary Tifoidea? Espero me lo escribas en la caja de comentarios, y si quieres que hable de otro tema, no dudes en plasmarlo. Espero me regales tu poderoso like, y si tienes alguna historia paranormal o evidencia ya sea en audio y video, me puedes contactar en mi página de Facebook, que te dejaré abajo en la descripción, para que sea compartida con la comunidad. De esta manera, el terror y suspenso siempre nos mantendrán alerta. Hasta la próxima.